la tumba, sepultado, al día siguiente algunas mujeres, que ahí menciona sus nombres en otros evangelios, que me parece que en Marcos no, fueron a buscar a Jesús, ¿no? Cuenta ahí con especias aromáticas y lo vamos a leer en estos versículos, ¿no? Marcos 16, 1, 3, dice, cuando pasó el día de reposo, que en este caso equivale al sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Desde ya vemos un poco de incredulidad respecto a la resurrección de Jesús. Estas mujeres que se acercaban al sepulcro llevando hierbas aromáticas, me parece que acabamos de leer, para ungirle, como menciona la palabra, ya iban pensando quién nos removerá la entrada del sepulcro, ¿no? Entendiendo o creyendo que Jesús seguía muerto, seguía sepultado en el sepulcro, y no creyendo en aquello que les había dicho anterioridad, que vamos a verlo también en unos versículos después. Ahora sí les voy a pedir que vayamos a Lucas, Lucas 24. Lucas está después de Marcos, por cierto, Lucas 24, y solo voy a leer el versículo del 5 al 7. Si es que le distrae buscar distintos libros, no hay problema, puede no buscarlo, igual lo voy a leer, o voy a leer textual lo que dice la Biblia, confíe en mí. Repito, Lucas 24, del 5 al 7, perdón. Lucas 24 del 5 al 7, y recuerden, estamos en el momento en que estas mujeres se acercaban a ver al sepulcro a Jesús para ungirle, y se iban preguntándose, ¿y quién nos va a abrir la piedra? ¿No? Si probablemente sea imposible para nosotros moverla, ¿cómo vamos a hacer? Iban pensando ellos. Y ahora leyendo estos versículos que les mencionaba, Lucas 24, 5 al 7, dice, y como tuvieron temor, perdón, desde el 4 en todo caso, aconteció bueno, perdón, desde el 2 al 7 voy a leerlo para que entremos un poco en contexto. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Ellas llegan al sepulcro, encuentran la piedra removida, entran asustadas, no encuentran el cuerpo de Jesús, y ven a dos ángeles que le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? He aquí ha resucitado, y le dicen, ¿no se acuerdan lo que mencionó cuando aún estaba en Galilea? Y aquí vamos a ir rápidamente a Mateo, y vamos a ver algunos versículos de Mateo, recordando o viendo, leyendo en todo caso, en qué momentos Jesús les había hablado respecto a su muerte y a su resurrección, ¿no? Para ser explícitos, al menos en 3 oportunidades, según lo que la Biblia relata, Jesús les habló de su muerte y de su resurrección al tercer día. Y voy a leerles Mateo 16, 21 al 23. O voy a pedir que alguien lo lea, por favor. Camila, ¿crees que puedas tener Mateo 16, 21 al 23? Quizá alguien más. Claudia, ¿podrías por favor tener Mateo 17 del 22 al 23? Y ya que los tengo en filita, hermano José Loyaga, si es que puede buscar por favor el verso Mateo 20 y leer del 17 al 19, ¿no? Mateo 20 del 17 al 19. Estos son 3 momentos en los que Jesús les habla a los apóstoles, y bueno, a aquellos que lo seguían también, respecto a su muerte y resurrección, ¿no? Entendemos que es así porque los ángeles le dicen a las mujeres que habían ido a buscar a Jesús, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿No? Y aquí él ha resucitado, y les dice, no se acuerdan lo que les había dicho cuando aún estaba en Galilea. Repito los versículos, Cami, Mateo 16 del 21 al 23, Clau, Mateo 17 del 22 al 23, y hermano José Loyaga, Mateo 20 del 17 al 19. Cami, ¿sí lo tienes? 16 del 21 al 23, ¿verdad? Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es un relato conocido, ¿no? En el momento en que Jesús anuncia su muerte y su resurrección al tercer día y Pedro le dice que no le pase a él esto, que tenga compasión de él mismo, le dice a Jesús, y Jesús no sé si le reclama o le increpa diciéndole que estaba dejándose llevar por la carne o por Satanás en lugar de dejarse llevar por la voluntad de Dios o por Jesús. Ahora, Clau, por favor, había mencionado Mateo 17, el 22 y el 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente, un versículo posterior al que había leído Camila, Jesús vuelve a anunciar su muerte y vuelve a decir que al tercer día resucitará. Y finalmente, hermano José Loyaga, Mateo 20, del 17 al 19. Sí, hermano. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermano. Como les mencionaba, hay 3 oportunidades en las que Jesús habla explícitamente de su resurrección al tercer día. Hay otras oportunidades en las que habla solo de su muerte. Me parece que en Juan también hay una oportunidad más, pero al menos en estas 3 oportunidades Jesús les menciona a sus discípulos respecto a su muerte y su resurrección al tercer día. Obviamente, e incluso lo dice, me parece que en Juan al final, los últimos versículos de Juan, que no todo lo que pasó con Jesús está escrito en la Biblia, ya que escribir todo lo que hizo podría tomar miles de años quizá y llenar todos los libros de la tierra. Entonces, al menos según lo que la Biblia nos relata, estas 3 veces tenemos en la que Jesús les dice a sus apóstoles que iba a resucitar, iba a morir, iba a ser crucificado, incluso dice en el último versículo en Mateo 20, azotado y entregado a los gentiles, pero menciona que al tercer día iba a resucitar. Volviendo al relato bíblico que estábamos, recordemos que las mujeres se habían acercado a la tumba de Jesús para ungirle, no habían encontrado el cuerpo, habían encontrado la piedra removida, iban dudando de cómo remover la piedra, incluso no tenían quizá seguridad de encontrar o de que Jesús iba a resucitar, y el ángel les dice, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No se acuerdan lo que les había dicho en Galilea, ¿no? Que acabamos de leer 3 versículos en el que Jesús les dice que iba a morir y resucitar al tercer día. Las mujeres volvieron a los discípulos luego de esta situación que se encontraron con los ángeles, fueron hacia los discípulos para contarles lo que había pasado y nos relata la Biblia que los discípulos no les creyeron. De hecho, volviendo a Lucas 24, que es el último capítulo de Lucas 24:11, Lucas 24:11, ya me parece que ya nos quedamos en Lucas y bueno, al final vamos a ir a un versículo en Hebreos o volviendo al que leímos en la introducción, pero ya podemos quedarnos en Lucas 24:11, que relata que a partir de que ellas les contaron lo que habían visto, lo que había pasado con estos 2 varones que le habían dicho que Jesús había resucitado, dice lo que en Lucas 24:11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, refiriéndose a los apóstoles, no a los discípulos. Dice que ellos consideraban estas palabras locura y no les creían. Leyendo un poco respecto a, no sé si por ahí hay algún micrófono encendido, me ayudas, Jami. Me parece escuchar Gracias, Cami. Decía, en estas circunstancias, a pesar de que las mujeres les habían contado a los apóstoles respecto a lo que habían vivido con estos 2 varones y que le habían anunciado la resurrección de Jesús, le contaron a los discípulos y los discípulos no creían en ellas, no consideraban que estaban locas o que lo que les estaban contando era locura. Y tratando de entender un poco o leyendo un poco respecto a cómo se podían haber sentido los apóstoles o los discípulos en esas circunstancias, habíamos hablado en la introducción de que
que las circunstancias terrenales, la muerte de Jesús, incluso sus expectativas, que vamos a ver en unos versículos más adelante, les habían hecho perder la mirada en Jesús y les habían hecho más bien centrarse en su realidad, en la realidad de que Jesús había sido desfigurado, maltratado, destrozado, y que de alguna manera la muerte lo había derrotado. Recuérdese que en varios versículos en la Biblia leemos que la paga del pecado es muerte. Jesús había cargado con nuestros pecados, y a causa de esos nuestros pecados había muerto y había pagado el precio por el precio que nosotros debíamos pagar, nuestra propia muerte espiritual o nuestra muerte eterna, para darnos vida. Entonces, de alguna manera, al ver a Jesús derrotado, o haber visto a Jesús derrotado, maltratado, incluso recordemos que Pedro lo niega en algunas circunstancias, Judas mismo habiéndolo entregado, bueno, Judas ya no está con los discípulos en estos relatos, probablemente todos los discípulos de alguna manera dudaban de su fe y dudaban de lo que, incluso de lo que Jesús les había dicho, ¿no? No tienen que ir a este versículo, por cierto, en Primera de Corintios 15, 14, cuando Pablo habla de la resurrección. Repito, si lo quieren apuntar, Primera de Corintios 15, 14, y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Probablemente los discípulos estaban sintiendo o tenían un sentimiento que los estaba consumiendo, de que su fe había sido vana, de que no tenía mucho sentido todo lo que habían vivido, y que empezaban a dudar, pero si Jesús se veía lo habíamos vivido y era tan cierto, ¿cómo es que pasó esto? ¿Resucitará? ¿Será cierto esto que nos cuentan las mujeres de que han encontrado a 2 varones, ángeles, que les habían dicho que había resucitado? ¿Será cierto esto o no? Y probablemente pues vivían un sentimiento, yo diría, estoy especulando, por cierto, la Biblia no menciona eso, que hasta probablemente hayan sentido una tristeza muy profunda que quizá comparada a una depresión o algo por el estilo. Bastante tristes porque las circunstancias de la muerte de Jesús, probablemente han visto alguna película o han leído en estos últimos días estos relatos, que las circunstancias de la muerte de Jesús no fueron para nada leves, ¿no? Sino por el contrario fueron, creo que al decir desastrosos no nos quedamos cortos, ¿no? Probablemente aún peor que eso. Y los discípulos, al haber visto a aquel que se decía el Hijo de Dios así derrotado, de hecho Satanás mismo, o probablemente aquellos que lo crucificaron, habrán sentido victoria al verlo hacia Jesús, no entendiendo lo que se venía después, por cierto, pero llevaba a que los discípulos sientan o hayan tenido en su corazón una profunda tristeza, ¿no? Una tristeza que los llevaba a centrarse en ella y alejar su mirada de Jesús, y más bien centrarse en esas sus circunstancias terrenales, ¿no? Las circunstancias terrenales de la muerte de Jesús, lo cual probablemente les hacía creer que su fe había sido vana, o que su fe estaba vacía, ¿no? Según lo que habíamos leído en Primera de Corintios 15, 14, perdón, que se los leía, cuando Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe, nuestra predicación. Bueno, luego, continuando con este relato, las mujeres ya les habían contado, luego pasa que Pedro corre también a la tumba, y también hay un episodio con él en ese momento, y que de hecho lo cuenta en ese mismo Lucas en el versículo 12, pero continuando con el relato, no habían visto aún a Jesús ellos, y iban caminando, cuenta en el versículo 13 de Lucas 24, sí, en el versículo 13 de Lucas 24 dice, y aquí 2 de ellos, 2 de sus discípulos, en este caso no los menciona, pero en otros evangelios que he leído me parece que sí. Y aquí 2 de ellos, de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, ¿no? Dice el versículo 13, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y cuenta que iban caminando aquí y se les apareció alguien, ¿no? Que, bueno, la Biblia cuenta que era Jesús, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y este alguien no habían reconocido que era Jesús. Les dice, ¿por qué hablan tanto? ¿No? Les dice, ¿por qué discuten tanto sobre algo? ¿No? Me parece que está en el versículo 17, sí. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué están tristes? Justamente a partir de este versículo es que les decía que la tristeza en ellos debe haber sido muy profunda, a tal nivel que se dejaron llevar por esas circunstancias terrenales y alejaron la mirada de Jesús. Perdieron la esperanza en la resurrección que Jesús les había anunciado, como hemos leído en 3 oportunidades. Y Jesús mismo, repito, ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, no lo habían reconocido. En el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no se habían dado cuenta que era Jesús,
y Jesús les pregunta por qué están así tristes y por qué están platicando sobre esto, por qué, qué está pasando, ¿no? Y ellos les responden que tú debes ser el único en toda, en el 18, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días, diciéndole, oye, viviendo tú en Jerusalén no has sabido nada de lo que ha pasado con este hombre o con nuestro maestro Jesús y la forma en que lo han crucificado y que lo han maltratado y la vergüenza que ha pasado en la cruz. Recuérdese, o lo menciono también, lo vamos a ver más adelante, la cruz era en ese tiempo símbolo de vergüenza, ¿no? Aquellas que morían en la cruz eran personas que literalmente su reputación quedaba manchada por el resto de la historia, ¿no? No se les recordaba como algo emblemático aquel que moría en la cruz, aquel que moría en una cruz. Obviamente Jesús cambió ello y por la cruz más bien ahora se vuelve un símbolo de victoria para los cristianos, por su resurrección, obviamente, no solo por su muerte en la cruz, sino también por su resurrección. Y les comentaba, ¿no? Ellos iban caminando, se les aparece Jesús, le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Ellos les dicen, tú debes ser el único que no se ha enterado lo que ha pasado con Jesús. Y le empiezan a contar y a relatar todo lo que había pasado, ¿no? Todo lo que había pasado, la manera en que Jesús había sido entregado a Pilatos y a los romanos y la forma en que había sido crucificado y todo eso. Y en el versículo... Sí, en el versículo 21, les voy a pedir que leamos Lucas 24, 21. Ya pasó todo esto que les comentaba, le empezaron a contar a Jesús sin reconocerle cómo había muerto. En el versículo 21 evidencia algo que probablemente nosotros estemos, no sé si estemos muy identificados, pero que nos pasa constantemente. Nos repite el versículo 21, Lucas 24, 21, dice... les leo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como dudando o como diciendo, quizá y sí era cierto de su resurrección, pero al principio dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Evidentemente las expectativas que ellos tenían sobre Jesús eran expectativas terrenales. Israel vivía en esclavitud con los romanos en ese momento, y las expectativas que tenían ellos era que Jesús sea quien los libere, ¿no? Algo así como un Moisés, como Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, ahora en Jesús, ¿no? Y menciona en esa parte, en estos versículos, en el versículo 21 que acabábamos de leer, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Constantemente, y por eso decía que es algo que nos pasa siempre hasta el momento, hasta ahora, nos dejamos llevar por las expectativas que tenemos hacia Dios o hacia Jesús para que haga en nuestras vidas, y eso muchas veces nos lleva a alejar nuestra mirada de Él. Deseamos que Él haga tal cosa en nuestras vidas, que Él haga esto y que Él haga el otro, y más bien convertimos al Señor, que sea Él quien acompañe nuestra voluntad en lugar de ser nosotros quien sigamos la suya. Y andamos, Señor, bendice esto que hago y esto y esto y esto y allá, y deseo y obviamente quizá con los mejores de los deseos, no deseo, no sé, en estos tiempos difíciles de este virus que nos está o que está en este tiempo, deseamos no contagiarnos, o aún estando ya contagiados que no nos pase nada malo, y está bien que oremos al Señor pidiéndole eso, pero nos quedamos con esa expectativa creyendo que Jesús tiene que colmar esas nuestras expectativas, ¿no? No entendiendo que la voluntad de Dios, que puede ser y que a veces o la mayoría de veces es distinta a la nuestra, casi siempre diría yo, la Biblia habla de que engañoso es nuestro corazón, no dándonos cuenta que la voluntad de Dios siempre será para nuestras vidas buena, perfecta y agradable, aun cuando sea distinta a la voluntad que nosotros esperamos para nosotros. Entonces, la voluntad que ellos o que los discípulos en este momento esperaban, o no en este momento, en la vida de Jesús esperaban que sea quien libere a Israel, ¿no? O sea, quien lo habíamos leído en el 21 cuando menciona, esperábamos que era Él que había de redimir a Israel. Y Jesús no había venido a redimir solo a Israel, de hecho había venido a redimir al mundo entero, no de su esclavitud física en la tierra, sino de su esclavitud eternal, ¿no? Dándoles vida eterna y una esperanza de poder estar en la presencia de Dios por el resto de sus días, ¿no? Por la eternidad. Y habiendo vivido con Jesús y escuchado sus palabras, los discípulos les costó creer en su resurrección, ¿no? Seguían dudándolo, incluso esperaban que Jesús, como les menciono, redimiese a Israel,
las circunstancias de la muerte de Jesús y sus expectativas terrenales respecto a Jesús los llevaron a perder la mirada en él y en su palabra, en lo que él les había dicho que iba a resucitar al tercer día y que de hecho esa resurrección iba a ser su esperanza de vida, ¿no? Y no solo de ellos, sino de generación en generación por el resto de la existencia de este mundo. Como les decía, ¿no? Constantemente nos pasa que perdemos la mirada de Jesús a pesar de conocer que solo Él y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas. Continuando en el relato, luego que pasa esto y Jesús les habla y les dice, lo leo en el versículo 25, Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. De hecho, no solo Jesús lo había dicho, los profetas habían, valga la redundancia, profetizado respecto a la resurrección de Jesús. Y él les dice, no, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, en el versículo 26. Y bueno, les sigue hablando Jesús, comenzando, dice, desde Moisés y siguieron los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Todos ellos profetizaron respecto a Jesús. Y cuenta que llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, que lo leíamos en los primeros versículos, y él hizo como que se iba más lejos, ¿no? Como que ya aquí los dejo, ya me voy, y los discípulos le rogaron que se quede, no, quédate con nosotros, le dijeron, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, ¿no? Entonces Jesús dijo, ok, voy a entrar con ustedes. Recuérdese que todavía ellos no se habían dado cuenta que quien tenían al costado suyo era el mismo Jesús. Ellos seguían creyendo que era un forastero, incluso leíamos arriba, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Israel en los últimos días. Y aconteció, dice en el versículo 30, Lucas 24:30, seguimos en el mismo capítulo, dice Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, ¿no? Recién en ese momento se dieron cuenta que quien estaba con ellos era el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús resucitado luego de la pasión y luego del maltrato y de lo desastrosa de su muerte. El mismo Jesús estaba junto a ellos, cenando y compartiendo el pan o partiendo el pan para ellos. Jesús permitió que ellos se den cuenta de quién estaba con ellos y cuenta que luego desapareció. Luego, leyendo el versículo 32 al 34, en el mismo capítulo de Lucas 24, bueno, desde el 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Y hasta aquí vamos a leer en esa parte en Lucas. Pero leamos nuevamente, o leo nuevamente el versículo 32, cuando dicen los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba él en el camino y nos abría las escrituras? Constantemente, como cristianos, tenemos experiencias en las que la palabra de Dios habla directamente a nuestras vidas, que pareciera que incluso vemos nuestro nombre ahí, en esa palabra o en esa forma en que el Señor nos habla, y literal arde en nuestro corazón, y entendamos algo, que solamente al ser expuestos a Jesús directamente, como lo tuvieron aquí los discípulos, vamos a poder conocer su voluntad y nuestro corazón va a poder creer y crecer en fe para con Jesús. Repito, solamente siendo expuestos a la presencia de Jesús, como lo tuvieron en estos momentos los discípulos, vamos a poder tener, o nuestro corazón va a poder entender y tener fe en la voluntad de Jesús y creerle, ¿no?, a él. Y de hecho ser transformado e incluso disfrutar de las bendiciones que trae con ello el conocer la palabra de Dios. Es la única forma, y con esto vamos a volver al primer versículo que habíamos leído en Hebreos 12. En Hebreos 12, el versículo 2 habíamos leído, pero vamos a leer ahora desde el 1. Mientras van buscando, ¿no? Refuerzo esto que les mencionaba, no solo al ser expuestos a Jesús y a su palabra, vamos a poder creer y poner nuestra mirada en él. No hay otra forma. Y lo vamos a ver también en Hebreos cuando habla de ello. La única forma de estar en Jesús es poniendo nuestra mirada justamente en él, ¿no? Lamentablemente, las circunstancias terrenales, como a los discípulos, nos distraen y a veces pueden ser muy difíciles. Por cierto, lo que vivían los discípulos
no era algo fácil, como menciona en el mismo Jesús, se les veía tristes de corazón, ¿no? Había en ellos una profunda tristeza que los estaba llevando a desviar la mirada de Jesús. Les decía, volviendo a Hebreos 12:1, y voy a pedir que alguien por favor pueda leer el versículo 1, Hebreos 12:1. Solo el versículo 1. ¿Alguien por favor puede darle lectura? Yo, hermano Joel, puedo leer. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, hermana Giovanna. Y con esto vamos a ir terminando. Hermanos, este versículo habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces vivimos nuestras vidas como si la carrera tuviera que ver con esforzarnos por tener solvencia económica, como si la carrera tuviera que ver con ser exitoso en la tierra, o a veces nuestras vidas van como si la carrera tuviera que ver con ser un profesional, como si la carrera tuviera que ver con dejar a nuestros hijos o hacer o ver la forma de criar a nuestros hijos para que sean exitosos. A veces nuestra carrera se centra y se basa solo en cosas terrenales. Y me conmueve porque soy el primero en decir que probablemente en muchos momentos de mi vida, mi carrera se ha tratado de eso. Se ha tratado de cosas terrenales, se ha tratado de expectativas terrenales, se ha tratado de esperar incluso que Jesús siga mis sueños, que Jesús siga las cosas que yo deseo que Él haga por mí, ¿no? Y no respecto a su voluntad. Y aquí en Hebreos, que acababa de leer la hermana Giovanna, cuando dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, entendamos que esta carrera se trata de Jesús, de nadie y nada más que Jesús. Y Jesús resucitado incluso, ¿no? Y lo digo lo digo con realce, porque en realidad ese Jesús resucitado se convirtió en ese momento y ahora también como nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de lo celestial, nuestra esperanza de lo futuro, nuestra esperanza de lo verdadero. Pero lamentablemente, a pesar de haber sido expuestos a ese Jesús eterno, seguimos corriendo la carrera como si se tratara de expectativas terrenales. Seguimos corriendo la carrera basados en nuestras circunstancias actuales terrenales, ¿no? Como los discípulos lo venían haciendo. Mientras Jesús estaba con ellos, corriendo una carrera probablemente espectacular, con Jesús mismo a su lado, con la presencia de Jesús enseñándoles, pero pasa todo estas cosas difíciles, Jesús es maltratado, destrozado, y automáticamente esa carrera se convirtió en las expectativas que ellos tenían de Jesús, en la tristeza profunda de haber visto a un Jesús derrotado, y olvidaron literalmente aquello que Jesús les había dicho, que al tercer día iba a resucitar y que esa su resurrección se iba a convertir en su más grande esperanza de eternidad, no en la tierra, por cierto. De la misma forma, estamos constantemente, a pesar bueno, aquellos que ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y que ya tenemos vida, o que ya entendemos que tenemos vida en Él, quizá ya hemos conocido respecto a Jesús o hemos escuchado, hemos leído de Jesús, crecemos de alguna manera en Él, pero llega un momento en que nuestras circunstancias terrenales nos hacen desviar la mirada en Él y más bien centrar nuestra mirada en esa carrera terrenal, no en esa carrera celestial, sino en esa carrera terrenal, en una carrera que se basa en mí y no en aquel resucitado, y no en Jesús resucitado. Y este versículo, o el siguiente versículo de Hebreos, lo voy a leer yo para avanzar en tiempo, el versículo 2, Hebreos 12:2, ¿sí? Dice luego, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única forma de correr verdaderamente, o de correr la carrera verdadera, la carrera que Jesús espera que el Señor espera que corramos, es poniendo nuestros ojos en Jesús, ¿no? No hay otra forma. De lo contrario, no estamos corriendo esa carrera, y si creemos que sí, estamos corriendo cualquier carrera menos la verdadera, menos la que habla su palabra, menos la carrera de la fe. Es la única manera de correr la carrera de la fe, es poniendo nuestros ojos en Jesús. Y no se refiere solamente a aceptar a Jesús en nuestro corazón, sino se refiere a día poner nuestros ojos en su voluntad y buscar lo que Él espera o lo que Él tiene para nosotros y obedecerle, ¿no? Buscar su voluntad y obedecerle, que ya hemos hablado muchísimas veces, que es el concepto de la fe. Es la única forma de correr la carrera. Entonces esto nos dice que día a día tenemos que estar buscando y poner nuestra mirada en ese Jesús resucitado,
en ese Jesús que dio todo por nosotros y que ahora con su resurrección nos da esperanza, esperanza de vida eterna en Él. Día a día necesitamos hacerlo. No se trata solo de aceptar a Jesús y que ya con eso ya empecé la carrera y que ya lo que viene después ya no necesito hacer más. De hecho, necesitamos día a día rendirnos a Él, rendir nuestras vidas a Él y no a lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Aquellos que aún no han aceptado a Jesús en su corazón, obviamente la manera de poner sus ojos en Él es aceptándole, ¿no? Y aquellos que ya le hemos aceptado, la manera de poner nuestros ojos en Él es viviendo en Él y siguiendo su voluntad, viviendo en Él y siguiendo su voluntad, porque solo en Jesús nuestra fe está consumada. De lo contrario, nuestra fe sería vana y nuestra fe no tendría sentido, ¿no? Como acababa de leer o como leía momentos antes en 1 Corintios 15:14, ¿no? En el que dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lamentablemente, si bien en la realidad nuestra fe no es vana, porque Jesús resucitó, vivimos como si lo fuera. Y actuamos, nuestras vidas se dirigen o se llevan como si esa nuestra fe fuera vana. Porque no estamos poniendo los ojos en ese Jesús resucitado, por el contrario, estamos poniendo los ojos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros momentos difíciles, en lo difícil que es la vida para nosotros, que seguramente lo es de alguna manera, pero no viendo la esperanza que tenemos en ese nuestro Jesús resucitado. Y continúa diciendo el versículo 2 de Hebreos, o lo leo desde el principio, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y dice luego, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esa parte cuando dice por el gozo puesto delante de él, se refiere o está puesto en tiempo pasado, perdón, en tiempo futuro, el cual por el gozo puesto delante de él, refiriéndose a su resurrección y al estar con el Padre, por eso dice el gozo puesto delante de él, y luego pasa al hablar del pasado, él sufrió la cruz, dice. O sea, pensando más en lo que venía adelante, que era la resurrección y vivir con el Padre, le dio, bueno, de alguna manera decidió sufrir la cruz en el pasado, en ese momento habla el versículo, porque Jesús ya había sido crucificado. Entonces, en nuestras vidas, lamentablemente, alguien decía, no vemos más allá de nuestras narices en cuanto a tiempo. O sea, solamente nos cerramos en esta nuestra realidad. Y no hacemos, como dice acá en Hebreos 12:2, poniendo con el gozo puesto delante de nosotros. El gozo puesto delante de nosotros, aquellos que han podido aceptar a Jesús en su corazón, es la eternidad con el Padre. Pero lamentablemente vivimos nuestras vidas solamente viendo al tiempo actual, no viendo a ese gozo puesto delante de nosotros. Jesús vio ese gozo puesto delante de nosotros, delante de él, que era resucitar y estar con el Padre, y por ese gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Como eso es lo que trata de dar a explicar en Hebreos en este versículo 2, cuando dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y luego dice menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa palabra oprobio se refiere a vergüenza, menospreciando el oprobio, como decía, teniendo en poco la vergüenza que significaba morir en la cruz, porque era vergonzoso, era denigrante que alguien muera en la cruz. Por eso, de hecho, los discípulos intercedieron para que Jesús pueda ser sepultado, pero la mayoría de personas que eran muertos en la cruz no eran sepultados, no tenían una sepultura digna, si se podría decir así, ¿no? Pero los discípulos intercedieron por él para que sea así, pero era una vergüenza, la cruz era un símbolo de vergüenza. Y Jesús tuvo en menos esa vergüenza y más bien, repito, por la parte que leíamos antes, por el gozo puesto delante de él, poniendo sus ojos en aquello que venía para él, que era resucitar y vivir eternamente con el Padre. Y justamente el versículo cierra con esa declaración, ¿no? Se sentó a la diestra del trono de Dios, volviendo a su lugar, volviendo a casa con el Padre. Tengo una canción que quisiera, que es un himno en realidad, que seguramente lo han escuchado también, que me gustaría entonar a manera de cántico invitacional, y lo voy a poner en estos momentos y voy a compartir la letra, si se me permite. Sí.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En que el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Perdón. Disculpen que quizá lo canté un poco distinto a cómo va la canción. Me conmueve un poco pensar respecto a ello, porque como les decía, soy el primero en sentir o en creer que mi vida por distintos momentos se ha dirigido más por mis expectativas terrenales o por aquello que yo considero que Jesús debería hacer por mí, tal como en algún momento pudieron haber sentido los apóstoles previo a entender o a reconocer la resurrección de Jesús. Pero entendamos que necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Y algo o con una reflexión con la que quería terminar, o al menos en mí, quizá en usted no, pero personalmente me es muy fácil perder la mirada o desviar la mirada de Jesús. Muy, muy fácil es perder la mirada de Jesús. Y muchas veces se siente muy difícil volver a poner la mirada en Jesús. O se siente demasiado complicado volver la mirada en Jesús, porque cada vez que cruza por nuestra mente el poner nuevamente nuestra mirada en Jesús, también cruza por nuestra mente nuestras necesidades y nuestras responsabilidades
y lo mucho que necesitamos y el trabajo y que mis hijos y esto y el otro y que mis estudios y lo que yo espero de mí y lo que mis padres esperan de mí y miles de cosas más, lo cual definitivamente se convierte en una mochila muy difícil de volver a poner nuestra mirada en Jesús, ¿no? Pero así como aquellos que no han aceptado aún en su corazón, solo requieren de una decisión para poder poner su mirada en Jesús y de aceptarle en su corazón. Aquellos que ya hemos aceptado a Jesús y que nos cuesta demasiado volver a poner nuestra mirada en Jesús cuando le hemos alejado, entiéndase que solo es necesario una decisión. Es una decisión para poder volver nuestra mirada en Jesús y que a partir de esa decisión podamos tomar acción definitivamente y obediencia para con el Padre. Pero a veces nos agobiamos de pensar en todo lo que significa volver a poner nuestra mirada en Jesús, no entendiendo que solamente basta una decisión. Aquellos que aún decía que aún no han aceptado a Jesús, solo requiere una decisión aceptarlo. Así como los apóstoles, a partir de entender todo lo que Jesús les venía hablando camino de Emaús, tomaron, no sé si tomaron la decisión, pero sus ojos fueron abiertos, sí, vieron a Jesús y tomaron la decisión, sí, de creer en la resurrección de él y en darse cuenta que sí, que Jesús había resucitado y de entender que su fe volvía a tener esperanza. De la misma forma, nuestras vidas pueden volver a tener esperanza. Nuestras vidas, ya sea que aún no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, que ya lo hicimos y que vivimos sin esperanza, podemos volver a tener esperanza en ese Jesús resucitado, solamente permitiéndole que Él se exponga a nosotros, tal como se expuso en Emaús o en el camino de Emaús a los apóstoles, permitiéndole que Él sea expuesto a nosotros y siendo nuestras vidas expuestas a la presencia de Jesús para volver a tener esperanza en ese Jesús resucitado. Gracias, hermanos y pastor, por la oportunidad y le doy pase ahora sí, pastor. Muchas gracias.